No, desde que anunciaron que venía el Guille, pues fue todo un honor para mí, ¿no? No batallaba para conseguir reservaciones, citas, me abrían las puertas en todas partes. Obviamente cuando llegaba y me veían y preguntaban por el Guille, decía yo soy, la cara de decepción era enorme, ¿no? El Él comentó elenco. hace mucho, dijo, un día voy a estar sentado aquí. Fue a un programa con Don Robert y ya, ¿cómo se parece? Un día yo voy a estar sentado aquí. Y los Carlos también, digo, apasionados los dos y tú tienes amigos tigres y seguramente discuten de esto. Bueno, pues ellos empezaron a discutir y fue subiendo el tono. Ya es una tradición que cuando pasa algo, ya sea uno gana o uno pierde, desde el domingo se están planeando qué vamos a hacer mañana, ¿no? Amigos de Zona Rayada, qué gusto saludarles en una nueva edición del podcast de Zona Rayada. Agradecemos a toda la gente que nos sigue en las diferentes plataformas, en Spotify, en YouTube, donde han tenido la oportunidad de ver a diferentes personalidades. Agradecemos a todos y cada uno de ellos, de los que han venido. Ya estamos en planes de hacer la segunda vuelta, porque la gente, bueno, pues nos ha pedido hablar con algunas personas. Agradecemos a los jugadores, exjugadores, directivos, exdirectivos y aficionados que han venido a contar su historia ligada al Club de Fútbol Monterrey, a los Rayados. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado. Siempre digo que es un gran invitado y la verdad es que es un placer siempre platicar de Rayados y recibir aquí a todos los que vienen. El día de hoy está con nosotros el Guille Franco, el verdadero ingeniero Franco. Así es. Digo, yo soy el original, yo soy mayor que el Guille, entonces fui primero. No, aparte tú eres el ingeniero Franco. Sí, don Robert cuando anuncian la llegada de el Guille Franco, le empezó a decir el ingeniero, porque don Robert así me decía a mí, ingeniero Franco para todo me decía, entonces le empezó a decir así, y alguna gente sí le dejó ese apodo, otros no, digo, realmente no es de esos apodos que se pegan para toda la vida por un personaje, pero sí en un momento sí se influyó. Estuvo por acá el Guille Franco hace algunas semanas Sí, lo vi. y le preguntamos que si sabía por qué le decían el ingeniero, ¿no? Y él decía que porque lo había dirigido Pellegrino, no tenía idea de dónde viene el apodo. Don Robert creo que alguna vez sí lo comentó, ¿no? Sí, y creo que lo comentó con él, ¿Ah, sí? en algún programa que estuve de Fútbol del Día. Siendo Rayado y que le pongan ingeniero Franco sabiendo que era en referencia a ti, ¿cómo lo tomaste? No, desde que anunciaron que venía el Guille, pues fue todo un honor para mí, ¿no? Cuando el Guille estuvo en su apogeo, mi calidad de vida aumentó muchísimo. No batallaba para conseguir reservaciones, citas, me abrían las puertas en todas partes. Obviamente cuando llegaba y me veían y preguntaban por el Guille, decía yo soy, la cara de decepción era enorme, ¿no? Pero me sirvió mucho esa época. Guille, trabajas ahora en Multimedios. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando ahí en Multimedios? 31 años. 31 años Sí. trabajando en Multimedios. Actualmente, ¿cuál es el puesto que ejerces? Estuve en un área que se llama Comité de Medios y desde ahí supervisamos todas las unidades de negocio del grupo. ¿Y antes en qué, o cómo entraste a Grupo Multimedios? 31 años, caray, en los medios. No, ya pasé por todas partes. Desde técnico en radio, ingeniero en televisión, director de televisión, y ahora en esta parte que es un área donde coordinamos actividades de radio, de tele, de tecnología y de varias cosas del grupo. Te toca ver el fútbol, eres aficionado a Rayados, pero te Obvio. toca ver el fútbol desde otra barrera, ¿no? Desde otro ángulo, tal vez viéndolo como negocio o como parte de la industria del entretenimiento, ¿no? Como un contenido que genera audiencia, que genera negocio. Son tres cosas que van ligadas y no puedes separar una de otra. Es difícil despegarse del lado fan para pensar en lo que tiene que dejarle a una empresa o en lo que se tiene que construir como contenido. Son dos cosas diferentes. Digo, lo que tú hagas de la puerta hacia afuera en tu tiempo libre, eso te pertenece y nadie te lo quita. Pero profesionalmente hablando y como parte de una institución, tienes que tomar las mejores decisiones independientemente de los colores, ¿no? Aunque te duelan. A veces te duelen. Sobre todo cuando es amarillo. Pero, digo, cuando es por bien del negocio, sin tocarse el corazón. A final de cuentas, existe el lado profesional, ¿no? Sí. Y todos los que estamos involucrados en esto, pues quisiéramos ver campeonatos cada 6 meses, pero pues a veces es imposible, ¿no? Yo creo que a veces los aficionados nos pasamos a la raya, porque si tú ves a los jugadores, no sienten, bueno, la mayoría no siente tanto la camisa, pueden perder un clásico y se van con los rivales del equipo, una carne asada y no pasó nada para ellos, ¿no? Y uno acá sigue peleándose y sigue haciendo tragedias y cortándose las venas, y ellos están como si nada. Entonces, después de mucho tiempo de ver eso, como al aficionado le duele más que al jugador, dices tú, bueno,
¿por qué me voy a sufrir y sacrificar tanto por esta bola de cabritos que uno está sufriendo? Como todos los memes que dices, ¿no? Que hoy mi estabilidad emocional depende de 11 cabrones, ¿no? Pues digo, sí, es importante, se siente muy padre ganar, se siente feo perder, pero la vida sigue, ¿no? O sea, fíjate, don Robert, es una frase muy, muy, muy padre. Decía, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Entonces, sí, es tu lado aficionado, es tu hobby, es tu pasión, es tu pasatiempo, es todo, pero creo que no va a ser el centro de tu vida. Has sido Rayado toda la vida. La verdad, el fútbol me gusta Yo soy de Chihuahua. Ajá. Y allá el fútbol, la verdad, no trasciende, ¿no? Cuando me vengo a ver a Monterrey y caigo en este ambiente donde llega alguien de fuera nuevo y los bandos tigres y los bandos rayados empiezan a pelear por tu afición, ahí es donde ya me empezó a gustar todo el mundo del fútbol, ¿no? Yo llegué, inclusive, cuando recién estaba aquí, un fin de semana iba a ver a Rayados, un fin de semana iba a ver a Tigres, porque me llevaban casi a fuerza los dos, ¿no? Pero, no, pues, viendo uno y otro, pues, obviamente ganaron los colores azules y por mucho, ¿no? Y empezaste a ir al TEC, supongo, ¿no? Sí, al TEC y a las ruinas. ¿No? Para alguien que no es regio y para alguien que no es de Monterrey y que no nace, porque aquí prácticamente nos bautizan con pasión, ¿no? Aquí, así es. Cuando alguien nace ya se sabe si es tigre o rayado. Es una cuestión cultural, por decirlo así. ¿Cómo es el proceso de enamorarse de un equipo o de unos colores? Porque a lo mejor la palabra enamorarse puede ser muy fuerte, ¿no? Como tú lo dices. El fútbol es lo menos importante el fútbol es lo más importante de lo menos importante, ¿no? Pero llega un momento en el que la pasión en la ciudad es tanto que te envuelve, ¿no? No, sin duda, no te puedes quedar al margen. Y creo que sí se vale enamorarse del equipo. Te digo, en mi caso tuve la oportunidad de asistir a ambos y me tocó particularmente estar en la batalla en la batalla del descenso, en la batalla del 9 de mayo. El 9 de mayo. Fue un juego particularmente, ¿cómo te dijera la palabra? Pasional. Fue algo, ver a todo el México gritando al mismo tiempo y brincando todos. Yo estaba en especial sur, medio arriba. Se movían las gradas. Un momento pensamos que eso se iba a caer. Ahí fue donde ya hubo una compenetración completa, ¿no? Con el equipo. ¿Ahí fuiste como aficionado? Ya ¿O ibas a trabajar ahí? No. Siempre iba como aficionado a los estadios, no quiero trabajar. Bueno, ya trabajabas en Grupo Multimedios. Sí, la campaña que hace don Robert para que Monterrey no descendiera y todo, también seguramente influyó para que tú terminaras por querer ir al partido y terminar enamorándote de eso, ¿no? No, como quiera iba a ir. Digo, ya en esa época ya era azul y blanco. Ajá. Y bueno, te tocó ver desde adentro eso, ¿no? Cómo fueron... Sí. Había una división entre el Club de Fútbol Monterrey, no sé si cuando tú llegaste todavía estaba, había una división entre el Club de Fútbol Monterrey y el Grupo Multimedios. No querían a don Robert. Hay 1000 historias, estuvo con nosotros también Jorge Lankenau y no nos supo explicar cuál era el motivo de la división. Pero bueno, pues estaban divididos, ¿no? Y después regresa don Robert, creo que en el 98, 99, el equipo estaba cerca de descender y te toca justo ese partido. La campaña, yo creo que de que apoyar al Monterrey y todo eso provocó que el estadio estuviera lleno, porque sí tenía buenas entradas, pero ¿quién iba a ir a querer ver un partido por la permanencia, no? Y fue más emotivo que muchos campeonatos, ¿eh? Sí, hay imágenes hicieron cambios, creo que relacionado porque el partido fue un domingo, 9 de mayo, y yo veía imágenes de cambios, ¿no? Estaba el arquitecto Héctor Benavides platicando de lo que significaba para Monterrey que el equipo se fuera a quedar en primera división, porque era un suceso importante. Ya hubo otros que sí se fueron años atrás, y Monterrey, bueno, pues pudo permanecer en primera división. Sí, tío, yo creo que fue el partido más emotivo que me tocó. Es más, que me ha tocado ver de Rayados, inclusive que algunas finales. ¿Por encima de las remontadas? Bueno, esa contra Cruz Azul fue muy buena también. Cuando estaba lloviendo y que estaba un frío y que estábamos todos empapados ahí.
Sí, no sé, fue diferente. Sí, para mí sí fue muy especial ese partido. Sí me marcó mucho. Digamos que ahí fue donde te bautizaste ya como Rayado, o sea, te habías No, acercado. ya era, pero digo, ahí fue donde ya fue ya completo. Trabajar con Don Robert, ¿qué significó para ti? No, la verdad que un honor. Fíjate que la mayoría de las personas conocen al personaje. Tuve la fortuna de conocer a la persona y era muy diferente. El personaje era una furia, era un ímpetu constante, era un estallar de emociones constantemente. Y la persona puede ser tu papá, tu tío, platicabas muy a gusto con él de muchas cosas que ni siquiera eran fútbol, ¿no? Pero era muy diferente la persona del personaje. Ustedes como empresa, digo, disculpa que de repente pueda mezclar el tema personal con el tema de tu trabajo. Eh, sabían que en algún momento pues iba a terminar esa etapa, ¿no? Sí. Don Robert significaba mucho en todos los aspectos para Multimedios, ¿no? Y para la ciudad. Y para la ciudad, sí. ¿Cómo se fueron preparando ustedes sabiendo que pues en algún momento la historia de Don Robert ya había tenido algún problema de salud y todo esto? O de que a lo mejor él se iba a cansar, que difícilmente pensábamos que se fuera a dar. ¿Ustedes cómo fueron preparándose o cómo fueron asimilando esa noticia? No había forma de prepararnos. O sea, si bien hay una frase que dice que el panteón está yendo de indispensables y que nadie somos indispensables, pero creo que sí hay personas que son insustituibles, ¿no? Y Don Robert era una de ellas. Entonces no había gran cosa que planear. ¿Qué puedes hacer para cubrir un personaje de ese tamaño? Nada. ¿Cómo te explicas que un programa, que por cierto, no es porque no se registró a tiempo, pero ha sido el programa con una sola persona de televisión que más emisiones ha tenido en el mundo? O sea, hay programas que han durado más tiempo que Fútbol al Día en la época de Don Robert, pero eran varios conductores. Pero el programa de un solo conductor, de mayor duración o de mayor permanencia, ha sido Fútbol al Día con él. No hay forma de reemplazarlo. Entonces, ahora hay 4 personas. El concepto sigue, la audiencia se mantiene, pero es muy diferente el programa, ¿no? Sí, digo, también hay un tema porque los medios de comunicación van cambiando de clientes, ¿no? O sea, lo que ustedes ofrecen no es lo mismo que podían ofrecer en el año del 80 o en el 90 a lo que tienen que ofrecer ahora, ¿no? No, las audiencias evolucionan y tú tienes que evolucionar con ellas o te vas a quedar atrás. Ya la audiencia ahora ya no te pide ver el contenido una sola vez en una sola parte, ¿no? Ya te pide verlo en cualquier parte, a cualquier hora. Por eso hemos implementado una estrategia multiplataforma donde emitimos en YouTube, en Facebook, en tele abierta, en tele de paga, en cualquier parte, ¿no? Ya eres más regio que el Cerro de la Silla. Tienes muchos años en Monterrey y eres Rayado, pero te asombra de repente cuando lo ves fuera del foco y lo ves desde arriba, de que, bueno, pues yo no soy regiomontano, no soy de Monterrey, soy regio y soy Rayado por adopción. ¿Te asombra lo que el fútbol significa para esta ciudad? Me asombra y me gusta. Y la verdad, no se ve en ninguna otra ciudad. Hace poco lanzamos canales en Guadalajara y en Ciudad de México, y llegamos y pusimos el concepto de Fútbol al Día en ambas ciudades. Nada, cero. La rivalidad Chivas-Atlas es prácticamente inexistente. Y que Pumas Cruz Azul, digo, América Cruz Azul, América Pumas, digo, la verdad no hay esa pasión que hay aquí en Monterrey, pero ni cercana. Yo he escuchado diferentes comentarios acerca de eso, ¿no? De lo que ustedes han tratado de implementar en las diferentes plazas. Incluso en Torreón también tienen o tenían un fútbol al día, ¿no? El que un formato o un programa tenga éxito también depende de la plaza, ¿no? O sea, si tú llegas a hablar de fútbol, pero resulta que el fútbol no es lo que más se consume en los medios, pues es difícil que eso pueda tener éxito, ¿no? No, todos los plazos estos son diferentes y nosotros en lo particular apostamos a la localía. Somos la única cadena nacional que tiene programación local en cada ciudad, ¿no? Y ya es una barra de entretenimiento la que se repite en todas partes. Y ahorita que hablas de Torreón, hay un personaje muy parecido a Don Robert, Gómez Junco,
que pues también tiene más de 30 años, deben ser cerca de 40 años, y es una persona que lo amas o lo odias, ¿no? Juan Gómez Junco en La Laguna es un referente de fútbol. Les falta a ellos tener dos equipos para que haya rivalidad, ¿no? Entonces, para ellos su rivalidad es Monterrey y Tigres, son los dos equipos que más ven como su clásico. Hay una pregunta que muchos se hacen y aprovechamos que estás aquí para hacértela. Ha trascendido en diferentes etapas que Rayados del Monterrey podría cambiar de televisora, que podría disputarse, o sea, antes lo transmitía Televisa, ahora Fox. Tengo entendido que está por concluir el convenio que tienen con Fox. ¿En algún momento podremos ver que una televisora regiomontana pueda transmitir a Rayados del Monterrey? ¿O crees que eso es muy difícil? En nuestro caso, no. Es imposible. Por una simple razón, no es negocio. Son tan caros los derechos. Y ahora con la multiplicación de plataformas necesitas pagar más de 1,000 pesos y tener 7 suscripciones si quieres ver todo el fútbol. La verdad, los únicos que están ganando con esto, y perdón por decirlo, son los piratas. Tú en una aplicación pirata puedes ver todo el fútbol. Si lo quieres ver legal, pues tienes que tener, como te digo, 7 suscripciones, pagar más de 1,000 pesos. Y muchas de estas suscripciones es para ver un partido al mes. Entonces no, cada vez se está pulverizando, digamos que la oferta de contenidos, porque hay tantos y en tan diversas plataformas que se está haciendo muy difícil que pueda ser seguidor de todos los equipos. Fíjate un ejemplo. Sultanes es la liga de verano, lleno. Sultanes es liga de invierno, no va tanta gente. ¿Por qué? Porque como una empresa satelital tiene los derechos exclusivos del béisbol, nadie podemos dar difusión, porque todos los derechos los compró esta plataforma de paga, ¿no? Entonces, nosotros mismos, como accionistas de Sultanes, no podemos hablar mucho de Sultanes porque los derechos son de alguien más. Entonces, al no haber tanta exposición, hay menos efervescencia. Lo mismo pasa con el fútbol. Al haber menos exposición, por ejemplo, un aficionado del San Luis, pues, ¿dónde ve los juegos? Entonces, sí es un tema que se ha vuelto muy complicado para el aficionado seguir la Liga Mexicana. Con la experiencia que tienes en los medios de comunicación y en esto de la transmisión de eventos, ¿crees que la Liga MX está retrocediendo en su crecimiento con esto que pasó en la apertura 2022, de que algunos partidos van por aplicación, otros por señal cerrada, pocos por señal abierta, otros de repente te los cambian de programación y de poder verlos en televisión en señal pagada tenías que bajar una aplicación? ¿Crees que todo esto a final de cuentas le va a afectar a la Liga? Mucho, porque vas a perder seguimiento, vas a perder esa opción de poderlos ver, porque es complicado verlos ahora. Entonces vas a ir perdiendo interés porque al no poder, digamos que llegó el día y la hora del partido de tu equipo y lo quieres ver porque tienes TV de paga de cable y resulta que no lo pudiste ver, vas a buscar que era otra cosa y te vas a ir desacostumbrando al hábito de ver los partidos. Entonces es lo que está pasando, vas a perder el hábito de ver el partido, vas a ir perdiendo el hábito de seguir el resultado del equipo, vas a perder el hábito de quizá de ir al estadio, vas a perder un poquito el amor por tu equipo, o sea, vas a perder esa afinidad que tienes con tu equipo porque ya no lo puedes ver tan fácilmente. O sea, sí es un balazo en el pie lo que está pasando. Y es difícil, ¿no? Porque al final de cuentas termina perdiendo la industria de manera completa, ¿no? Todos pierden. Los únicos que ganan de manera temporal son los equipos, por lo que cobran con los derechos. Pero no es un modelo de negocio sostenible. Digo, por ejemplo, lo que le cobró Rayados a Fox, pues sí, fue un garbanzo de libra. ¿Lo van a repetir? Lo dudo. En ese tema, antes los equipos sobrevivían del tema de la taquilla, muchos años atrás. En la última década, la mayoría de los equipos del mundo han sobrevivido gracias al pago de derechos de transmisión. Pero por lo que veo, esa etapa va cerca de expirar, ¿no? Tú mismo lo has dicho, lo que le pagó Fox a Rayados en el 2018, difícilmente una cadena lo va a repetir.
¿cuál tú crees que sea el siguiente paso para los clubes en el deporte? Porque a final de cuentas lo que vivimos con Rayados es una tendencia. Mira, los que tienen dinero para pagar los derechos que están pidiendo los clubes para soportar esta burbuja son las plataformas, que su modelo de negocio no necesariamente la venta de publicidad. Sus principales ingresos son la venta de suscripciones. Como pasa con el box, ¿no? Sí. Con DAS. Sí, por eso tú cuando haces el box en tela abierta va diferido, porque para verlo en vivo tiene que ser una plataforma de TV paga. ¿Cómo gana plataforma de TV paga? Por la suscripción que pagan mensualmente millones de personas, ¿no? Entonces ellos con todos esos ingresos que tienen la obligación de tener contenidos para que la gente use su plataforma y tenga consumo. Las series que pasan ahora en las plataformas son más caras que las películas que veíamos hace 5 o 10 años, mucho más caras, ¿no? Si tú ves una serie per se, si mides su rentabilidad en cuanto a cuánta gente la vio, seguramente no es un negocio. Pero si ves el conjunto de toda la gente que ve esa plataforma, además de esa serie en particular, ahí es donde está el negocio. Por eso en Estados Unidos ya se ve el caso, ¿no? De que Apple TV Plus compró la MLS, por ejemplo. Ya hay de juegos de béisbol y de fútbol americano en Amazon Prime. O sea, esa tendencia va a seguir y seguramente va a llegar a México. O ya está llegando. ¿Y ahí es posible que pueda entrar multimedios o no? No es nuestro modelo de negocio. Porque es diferente, ¿no? Ustedes, como tú lo dices, ustedes van enfocados a televisión local en cada una de las plazas que tienen, y esto los orillaría a tener otro tipo de modelo de negocio, ¿no? Así es, y nuestro modelo de negocio es la venta de publicidad. No es la venta de suscripciones. Cuando tuvieron multimedios, ha tenido un crecimiento impresionante y te ha tocado a ti, bueno, si llegaste en el 99, te ha tocado ver cómo ha crecido la empresa. Pero hay algo que los pudo haber frenado en su crecimiento, que fue la pandemia. Porque al final de cuentas, pues era una incertidumbre que todos teníamos, ¿no? Cuando esta ciudad y dentro de su modelo de negocio, a lo mejor el fútbol juega un papel importante, ¿qué fue lo que pensaste de la cantidad de contenidos que tenían que ser en las diferentes plataformas que tienen? Porque bueno, tienen radio, tienen televisión, tienen también la prensa escrita y tienen ahora el tema digital. ¿Te llegó a preocupar en algún momento? Digo, sin duda no solamente el contenido deportivo, nos preocupaba todo, principalmente la salud. Y la verdad es que si normalmente estamos acostumbrados a planear meses por adelantado, durante la pandemia pues planeamos al día, porque no había certidumbre de nada. Afortunadamente había mucho fútbol de estufa, pasaban cosas, no necesariamente partidos, pero siempre hubo contenido. Y en la parte noticiosa, que fue donde más nos enfocamos en la pandemia, pues nos fue muy bien, ¿no? Digo, ahí sí, la verdad es que todo el equipo de trabajo se puso muy en la camiseta, que siempre la tiene puesta, se la puso más. La verdad es que la vida fue muy normal para nosotros. Seguimos asistiendo, estábamos operando, transmitíamos desde los estudios. Siguió la vida, ¿no? Pero sí con una planeación prácticamente el día. Cuando vas en tu auto a tu oficina, cuando vas a tu casa, cuando tienes alguna salida con la familia, y vas escuchando RG, y de repente alguien le pega Rayados, ¿qué sientes? Depende de quién sea. A veces me da risa, a veces me da coraje. Digo, cuando es Vico sí me da coraje porque como se ensaña, pero... No, Vico es especialista. Víctor tiene doctorado en hacer enojar a los aficionados. Pero le pusimos Aldo enfrente, entonces ahí están buenos los golpes. Bueno, en Fútbol al Día. Sí. Pero cuando vas en el radio... No, me da risa. Digo, la verdad es que... A ver, entiendo que te da risa y me vas a decir que te da risa. Pero, a ver, hay comentarios que de repente en lo deportivo son hirientes. Le pegan a tu equipo, ¿verdad? Y tú estás en una posición diferente. Y, o sea, tú sabes cómo es el tema. No digo que tú llegas y les digas o pases la pauta, ¿no? No, pero nunca, al final de cuentas... nunca. Pero al final de cuentas, tú eres su compañero de trabajo, ¿no? Y tú llegas y de repente alguien dice algo y tú dices... Ay, caray, ¿cómo lo tomas? Después ¿O prefieren escuchar cuando van a hablar? No, si ya está muy intenso el tema, mejor le cambio a clásico, algo, otra cosa, ¿no? Pero luego me los topo en los pasillos y sí, nos ponemos a discutir y son muy buenas las pláticas de pasillo. RG también ha cambiado, ¿no? Con el paso de los años. La gente a lo mejor no lo ha notado. Ha evolucionado.
Pero ha sido un cambio también drástico, ¿no? Constante, todo cambia. Todo cambia, ya está en FM. ¿Fue un logro para ustedes eso? Sí, cómo no. Sí. ¿Crees que tardó un poco en suceder esta modificación? Soy sincero, yo lo escuché durante años, ¿no? Que en algún momento iba a ser FM. Ahora lo puedes escuchar en 1000 plataformas que existen que no sé si sean piratas o sean o estén establecidas. No son piratas porque la RG per se es un producto gratuito. Entonces, Okay. Fíjate que en streaming es la estación que más escucha todo el grupo y hay un dato muy interesante. En Texas es de las emisoras en español más escuchadas, sobre todo en Houston y sobre todo en el área de Houston. Está muy, muy fuerte la RG. Y en México no se llega a nivel nacional. En el tema de aplicación. Sí, en streaming. ¿Y eso también lo pueden medir ustedes? Sí, lo tenemos por ciudad, por estado, por hora. Toda esa información sí la tenemos. Es muy diferente. Tú de aire no puedes medir porque no tienes un retorno de la persona que te escucha, ¿no? En la parte streaming, como está conectada, puedes medir toda la información. Este cambio de que antes era radio y ahora es Audio. sí, que antes era audio solamente en los autos o en las casas y que ahora puede ser escuchado en el teléfono y que incluso se puede ver la cabina. Este cambio, ¿tú cómo lo tomaste? ¿Crees que era necesario para una plataforma como RG, que tiene un público importante en Nuevo León y en diferentes partes de México y en Estados Unidos, como lo comentas? No, sin duda, fue un paso natural. Digo, una cosa que nos ha distinguido en Multimedios es que hemos sido pioneros en la implementación de las nuevas tecnologías. El canal fue de los primeros en el mundo en hacer streaming. En el 96 ya estamos haciendo streaming de una PC con Real Play. O sea, era complicado hacerlo, pero lo hicimos, ¿no? Y las emisoras, en cuanto hubo tecnología, se fueron en línea. Cuando ustedes deciden transmitir por diferentes plataformas de radio, ¿no? Diferentes estaciones de radio, partidos de Tigres y de Rayados, creo que en Tigres llegaron a transmitir en 3 estaciones distintas, ¿no? ¿Cuál era el objetivo que ustedes tenían en ese momento? ¿Llegar a diferentes mercados o transmitir el fútbol de una manera distinta? Mira, como teníamos los derechos exclusivos, nos daba la opción de transmitir diferentes formatos para diferentes públicos. Hay gente muy técnica que le gusta la narración de Willy González, que la verdad es de los mejores del mundo, si no es que la mejor del mundo por cómo te emociona y cómo te mete el partido. Y hay gente que le interesa saber nada más cómo va el resultado. Entonces, ahí están los Marrinques en D99 desmadrándola, ¿no? Nada más, y te están diciendo qué está pasando, más allá de una descripción demasiado táctica o técnica de lo que está pasando en la cancha. Entonces, al tener esa opción, pues ya te escoges cuál te gusta más. Tú que estás involucrado en este tema de los contenidos y de ver que es un buen producto para las audiencias, ¿qué tan necesarios son los exjugadores dentro de un programa de televisión, dentro de una transmisión de radio? Muy importante, porque todos somos expertos en algo. Todos. Pero la verdad es que a veces hablamos por hablar de cosas que creemos saber, pero no hemos experimentado. Y los jugadores a lo mejor no tendrán las mejores habilidades de comunicación, no son los mejores hablando ni convenciendo, pero cuando tú estás diciendo algo, cuando el que sí tiene esas habilidades de comunicación y está diciendo algo, afirmando algo sin haber pisado nunca una cancha, y tienes al lado a la persona que sí estuvo en la cancha y que sí sabe cómo se manejan las cosas al interior, ahí logras una mezcla muy interesante, ¿no? El que sabe realmente porque lo vivió y el que tiene la experiencia de haber platicado como si lo hubiera vivido. ¿Hay alguien que te haya sorprendido de todos los que han tenido ahí en Multimedios? Todos son buenos. Digo, la verdad no... Así que recuerde uno mucho mejor que otro, no. Digo, todos han sido muy buenos. Sí, porque por decir, en el caso de Osorio, que era un tipo de pocas palabras cuando era jugador, se logró desenvolver de una manera perfecta, ¿no? Ajá. Y tipazo, además. Damián Álvarez también, que tengo entendido que les costó mucho convencerlo de que estuviera en las transmisiones de Tigres, ¿no? Y también llegó a hacerlo muy bien, aparte mezclaba como que el lado pasional. ¿Hay alguien que tú digas, nos falta por tener en las filas? Yo creo que en un futuro Jonathan Orozco, porque ya es como es hablador, puede ser divertido. ¿Y te gustaría tenerlo ahí en
en el staff, en el Él elenco. comentó hace mucho, dijo, un día voy a estar sentado aquí. Fue a un programa con Don Robert y ya, ¿cómo se parece? Un día yo voy a estar sentado aquí. Ese tipo de personajes le viene bien al fútbol, ¿no? Sí, cómo no. Se extrañan cuando no hay. Digo, los amas o los odias. Los amas cuando son de tus colores, los odias cuando son del otro, pero son necesarios, ¿no? ¿Eres fan de Jonathan Orozco? No. ¿Quién es tú? ¿De quién eres fan en Rayados? De Suazo, obviamente. No, pues no hay otro. No, de todos en general, digo. El Monterrey ha tenido una buena temporada en el último torneo. ¿Estás de acuerdo tú de que le faltan líderes al equipo? Porque es un tema que se escucha mucho, ¿no? Es un tema que se toca en radio, se toca en televisión. Es un tema que ponen sobre la mesa los aficionados. Pues antes tú recordarás que estaba Basanta, y estaba Luis Pérez, y estaba Jesús Arellano, estaba Humberto Suazo, estaba Jonathan Orozco. Y ahora Monterrey como que batalla un poco, ¿no? Tan es así que el gafete capitán, desde la era de Javier Aguirre, o más atrás con Diego Alonso, ha ido de brazo en brazo, ¿no? No se le pega a ningún jugador, por más de que Celso Ortiz ha hecho un gran intento y que se siente identificado con la ciudad y con Rayados. El gafet, nadie se adueña de él, o el gafet no ha logrado adueñarse de algún jugador. ¿Crees que a Monterrey le faltan líderes? Sin duda falta esa figura, pero por otro lado también creo que es bueno que valga más el equipo a que valga la parte individual. Entonces, yo la verdad veo bien el equipo ahorita, digo, como todos, tenemos altas, bajas, errores, horrores. Ya es imposible que un equipo sea campeón y que gane todo, ¿no? O sea, ningún equipo en el mundo puede tener esa dicha. Pero yo veo un equipo bien balanceado, ¿no? Con áreas de oportunidad, como todos, como todo, pero me gusta mucho el equipo actual. Cambió la perspectiva de la crítica de multimedios cuando adquieren un porcentaje importante de sultanes. O sea, se dieron cuenta que a lo mejor el deporte, por más que uno quiera, pues no es tan fácil ganar un campeonato. ¿O crees que permaneció la misma manera en la que se puede criticar o se puede hablar? No, sí, igual. Sí, igual. Digo, eso no... Creo que son eventos excluyentes y no tiene nada que ver. Entiendo que el rol que tienen mis colegas que trabajan en el grupo, ese es uno, ¿no? Pero por decir, para ustedes... No. Todo sigue igual en ese tema. Simplemente ahora es más trabajo. ¿Sería buena opción tener algún equipo dentro de la liga de fútbol, de la Liga MX o no? La verdad no. Porque si lo analizas bien, no conozco los estados financieros de todos los equipos de México, pero creo que me sobran dedos para los que estén en números negros. Sí. Y los que están en números negros es porque traen grupos empresariales muy fuertes atrás. Pero es muy difícil que un equipo de fútbol sea negocio. A veces como que a la liga también le falta como que escuchar a la gente que está involucrada en la industria, pues no como parte del equipo, ¿no? Sino los que están detrás de los equipos. O sea, en este caso, las televisoras, los patrocinadores, las marcas, los socios comerciales. Porque a veces la Liga MX piensa en el producto o en su producto, pero no piensa en lo que puede afectar a los demás, ¿no? O sea, el poner cifras tan altas, por decir, para los pagos de los derechos de transmisión, entiendo que puede ser una tendencia, pero también tendría que escuchar a todos los demás, ¿no? Porque si el partido se restringe en aplicaciones, cuando en México, bueno, pues todavía no podemos garantizar o asegurar que todos los aficionados o que todos los mexicanos tienen un teléfono para ver un partido o el internet suficiente para ver un partido. Al final de cuentas las marcas también se ven afectadas, ¿no? Porque el impacto que tienen de sus uniformes cambia. Su alcance se reduce mucho. Mira, es bien difícil darle gusto a todos. Yo creo que si tú fueras dirigente de un equipo de fútbol, tú lo que buscarías sería la mayor rentabilidad. Al final del día son negocios y tratas de perder menos y tienes que tomar decisiones que no son populares para todos, ¿no? Tienes que buscar siempre la decisión que sea lo mejor para la institución, para tu equipo, pero no necesariamente la más popular. Y eso pega, ¿no? O sea, por decir, Tigres y Rayados toman decisiones que a veces no son populares, pero que a lo mejor para
para ellos o para su economía o Son para la industria necesarias. del deporte son necesarias, ¿no? O sea, le pasó a Monterrey en su nuevo estadio, ¿no? Sí, vender a alguien, comprar a alguien, hacer esto, hacer lo otro. Tú mismo en tu vida personal tienes que tomar decisiones a veces que no es lo que tú quieres hacer, pero sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces, no siempre puedes hacer lo que te gusta, lo que más quieres. Y como dije ahorita, es imposible darle gusto a todos, ¿no? Y más ahora que todos somos expertos, que todos tenemos un teclado, que todos publicamos en redes y que todos criticamos todo, ¿no? ¿Crees que en Monterrey falta algo por explotar dentro de la industria del deporte y los medios de comunicación? Yo creo que faltan más opciones deportivas. Sultanes es una buena opción, Fuerza Regia es una buena opción. Creo que faltan más deportes profesionales. Tenemos la gran ventaja que podemos estar en ligas de Estados Unidos. Digo, llevo fútbol de salón, que desafortunadamente desapareció la liga. Hay pláticas para tener un equipo de rugby, que puede ser muy interesante. No sé, creo que esta cercanía con Estados Unidos, particularmente Monterrey, nos puede servir para estar en otras ligas. Porque formar una liga mexicana ahorita de un nuevo deporte va a ser un tanto complicado. ¿Crees que sea más fácil, a lo mejor, una franquicia Sí. que pueda jugar en Monterrey en algunos partidos o que sea su casa en México, a que armar una liga? Digo, bueno, vimos lo que pasó durante la pandemia con la Liga del Balompié Mexicano, ¿no? Que arrancó y que prometía, digo, en algún momento consideramos que pudo haber estado a la par de la Liga MX y terminó siendo un fiasco con el paso de los meses, ¿no? Sí, de hecho nosotros agarramos ahí los derechos del Atlante. Y los empezamos a transmitir y no, la verdad es que sí pinta. Pero también es cierto que el otro monstruo llamado FIFA nunca los iba a dejar sobrevivir. Ahora mismo en algunos países de Centroamérica se andan gestando ligas paralelas a las ligas oficiales de FIFA, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelve. Ligas paralelas al... ¿Cómo lo mencionaste? A las ligas oficiales, pues. Ajá. O sea, todos los países tienen una liga afiliada a FIFA, ¿no? Ajá. Pero pues hay muchos temas ahí. Entonces han empezado a surgir ligas que no tienen nada que ver. Digo, como todas las afiliadas a la CONIFA y esto, Ajá. son ligas que se están... No lo han logrado, van a batallar, pero puede ser que en un futuro lo logren. ¿Se ven rentables para ser transmitidas en televisión o crees o en radio? Depende mucho del equipo más allá de la liga, pero creo que sí puede ser interesante en un mediano plazo. En Monterrey el tema del deporte profesional, digo, tenemos tres grandes equipos, ¿no? Además de Tigres y Rayados. El caso de Sultanes, que bueno, pues podemos contarlo como un equipo doble, ¿no? Porque participa en dos ligas distintas. El único. Sí, el único en México, ¿no? Y también está el equipo de Borregos y el equipo de Auténticos, ¿no? Que pues, son equipos de tradición y son equipos ganadores dentro de la UNEFA. ¿Te refieres a eso, que falta una mejor oferta o una mejor variedad en el deporte en Monterrey? Porque al final de cuentas, pues Sultanes tiene su público, ¿no? Y en el verano le va muy bien, como lo comentas. Pero pues en fútbol americano no deja de ser un evento estudiantil el ver a Auténticos volver a Borregos. ¿Has visto algún juego de la UNEFA este año? ¿O viste algún juego? Por partes uno de Borregos. Bueno, antes pasaban en tele abierta y toda la gente los veía. Claro. Claro, ahora no. Ahora somos Pay TV, ahora vamos a plataforma de TV paga. Pasó de noche las transmisiones de Borregos. De hecho, se acabó la temporada y nadie se dio cuenta, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque ya dejaron de pasar los juegos en tele abierta. Se fueron con una plataforma de TV paga y si nosotros los buscamos se pusieron, no, yo nada más acá. Bueno, suerte, compadre. Y ya están los resultados, ¿no? Si tú ves ahorita, tú dices, quiero hacer algo hoy. Va a haber 3 conciertos, vas a tener 5 carnes asadas, vas a tener muchas cosas que hacer. O sea, después de la pandemia la gente sale más que nunca. Y hay muchos eventos en la ciudad, pero muy pocos deportivos. Entonces, a la gente le gusta salir, le gusta un lugar, pasársela bien, pero básicamente toda la oferta son eventos musicales, ¿no? Pero eventos deportivos, pues, los 3 equipos que mencionaste. En ese tema, cuando ves un partido malo de fútbol, de Tigres o Rayados, ¿crees que ahí es donde dices, oye, mírame, la gente puede ver un concierto en la Arena Monterrey, un concierto en el Auditorio Banamex, un concierto en el Parque Fundidora al mismo tiempo y la gente prefiere venirte a ver y terminas entregando esto? ¿Sí has pensado en eso como parte de la industria? Sí, pero como aficionado seguiré yendo al estadio.
Ahora, cada vez es más común que, no sé, acá de pasar ahora el domingo pasado, ¿no? Se juntó Rayados con Guns N' Roses. Entonces, muchos amigos no fueron a Rayados por ir a ver Guns N' Roses. Lo que nosotros hicimos fue, eh, en cuanto pitaron el penal, vámonos, ¿no? Vámonos al concierto. Ya no queremos ver la Le hubiera tragedia. pitado al 70, una cosa de esas, ¿no? No, al 94. No, pero fue una rudeza innecesaria, ¿no? Y luego, menos cuando ya se iba viendo quién lo iba a tirar. No, dijimos, vámonos. Pero digo, sí hay demasiadas ofertas. Y te insisto, muy pocas ofertas deportivas. Pero, ¿crees que afecte también la calidad del espectáculo en el fútbol? O sea, por decir, un Mazatlán contra Bravos, caray. No es por denigrar a los equipos, es la calidad que tienen, ¿no? Pero yo creo que Tigres y Rayados siempre va a ser un espectáculo. Más allá, claro que influye la cancha, pero también influye mucho el lugar, ¿no? Eso de los ratings, ¿tú qué le sabes? ¿Es verdad que Rayados y Tigres nadie los ve en México? Fuera de Monterrey. Inclusive, cuando los llegan a pasar en tela abierta en Monterrey, los ratings no son así espectaculares, ¿eh? Porque la tradición aquí, digamos que es otra, ¿verdad? Asistir a verlos o... Sí. Sí. Pero digo, la competencia estaba pasando muchos partidos en tela abierta y cuando tú ves sus números, dices tú, nos van a masacrar y ves el número y... No, la verdad, no son malos números, pero tampoco son números que arrasen, ¿no? ¿Hacia dónde, aprovechando que estás acá con nosotros, hacia dónde tiene que ver o hacia dónde tiene que mirar la televisión y la radio o el medio de comunicación dentro de la industria del fútbol? De la industria del fútbol. Digo, en radio sin duda tenemos muy definido, vamos a transmitir los partidos. Son derechos accesibles, no son baratos, pero son accesibles, lo cual es un poco extraño, porque, por ejemplo, de las mejores ligas del mundo, si no es que la mejor es la Liga Española, los derechos de radio de la Liga Española son gratuitos para el que los quiera tomar. Y en México sí son bastante caros, ¿no? Pero sin duda vamos a estar ahí, vamos a seguir haciendo cobertura y sobre todo la polémica, el debate y eso. Y en la parte de tele vamos a seguir cubriendo todo lo que pase. Buscaremos algunos derechos transmitivos que hagan sentido para poder transmitir. Pero sin duda aquellos como la Liga MX que no hace ningún sentido económico, pues no, ni vamos a perder tiempo ahí. Es perder también recursos, ¿no? Sí, tiempo y dinero. El tema del Mundial afecta también el cambio de fecha en los medios. Es horrible. En diciembre todos tenemos cosas que hacer. Desde el Buen Fin, las posadas, fiestas, reuniones. Sí es muy mala fecha. Junio y julio pues no tienes nada que hacer, ¿no? Son vacaciones, es el verano, hace calor, tienes más tiempo, la vida es un poco más lenta. Entonces tienes toda la disponibilidad para ver los 3 juegos diarios que te ofrecen, ¿no? Pero ahora en diciembre, digo, la verdad, lástima que no investigaron bien, pero ese tema de asignación de este país en particular, si les escarban tiene mucha cola que le pisen porque creo que el Mundial nunca debió haber sido ahí. Y tampoco en esta fecha, ¿no? No, digo, fue en esta fecha derivado de la zona geográfica donde está y de las temperaturas y todo esto, ¿no? Pero hasta los temas religiosos, ¿no? O sea, es un país muy complicado para hacer un mundial. Sí, algo similar a lo que fue el 2002, ¿no? Que por cierto, ustedes transmitieron el partido del 2002, ¿no? Sí, claro. Narraba Don Robert, Willy, no recuerdo quién más. Bueno, estaba Carlos Alberti, estaba... Narramos todos los partidos porque esa época Televisa se peleó con FIFA y no tuvo los derechos y se hizo una cadena de canales independientes y transmitimos todo el mundial. De hecho, en esa época es cuando nace la barra nocturna con Ernesto Chavana, porque el primer partido era a la 1 de la mañana. Nuestra transmisión terminaba a 10 de la noche. Y entonces dijimos, tenemos que hacer algo para que la gente no se duerma y esté despierta a la 1 de la mañana, porque tenemos la exclusiva del Mundial Corea-Japón. Entonces, ahí nace la barra nocturna. Incluso en esos programas, a pesar de que eran tarde, digo, pues era el verano, no había actividad en la liga. Algunos jugadores llegaron a estar ahí de invitados y todo, ¿no? Sí. Cosa que ahora, por más temprano que hagas el programa, pues es difícil que te suelte un club un jugador o algo. No está en horario, está en los clubs. Sí. Los cuidan mucho. A veces es excesivo, ¿estás de acuerdo? No, a veces siempre. Sí, porque antes tenía la oportunidad de hablar con jugadores como Jonathan Orozco
Y hoy seguramente algún jugador quisiera dar la cara y también entrar a la polémica, ¿no? O responder, o sea, por decir, a lo mejor, no sé, Funes Mori quisiera decir algo y los clubes los apapachen y los van dejando y los van dejando hasta que el jugador está muy protegido y ya no sabe cómo dar la cara en el momento en el que tiene que aparecer. Pero van perdiendo cercanía y eso es muy importante porque todo se trata de cercanía, de ser parte de. Entonces, cuando tú tienes acceso directa o indirecta a través de cualquier medio de los jugadores y que hablen y que los conozcas un poco más allá de la cancha, haces mucho más empatía con ellos como personas, como jugadores, como parte del equipo, que cuando se convierten en estos seres inalcanzables, ¿no? Bueno, Vilo o ingeniero Franco, ha sido un gusto tenerte acá con nosotros. Sabemos que te apasiona el tema de los medios de comunicación, sabemos que te apasiona el tema de Rayados y para nosotros el tenerte aquí y platicar de eso, pues ha sido muy interesante, ¿no? Tocamos algunos temas que seguramente los aficionados tenían el deseo de saber, sobre todo qué es lo que pasa con un Rayado a la cabeza del proyecto y de repente escuchar críticas que bueno, pues es parte de nuestra vida, ¿no? La RG, como el fútbol, son parte importante del regiomontano, ¿no? Sí, es el día a día. Antes era Don Robert, la RG y el fútbol, y ahora, bueno, pues nos quedamos con lo que es la RG, porque sí, Fútbol al Día es un programa de tradición, pero yo te puedo asegurar que todos los días, por lo menos en algún minuto o en algún segundo, por los que somos aficionados a Rayados o a Tigres, pasa el RG. Sí, sin duda. Si no, no pasó el día, ¿verdad? Y bueno, pues para ti debe ser un orgullo trabajar en esta empresa que ha crecido, como te lo comentaba antes, una enormidad en los últimos 20, 25 años. Así es. Somos un gran equipo. Sí, bueno, ustedes si jugaran liguilla seguramente sí avanzarían, ¿no? Ojalá. Ingeniero Franco, un gusto saludarte y un gusto que la gente sepa quién es el ingeniero Franco, ¿no? El que muchas veces nombró Don Robert. ¿Alguna vez soñaste hacer un gol? Digo, porque Don Robert cuando anotaba el guille decía el ingeniero Franco. No. La verdad nunca pisé una cancha jugando. ¿Y qué sentías cuando decía el ingeniero Franco? Digo, a ver, sabías que era por ti también, o sea, sí, sí. El guille sí, pero también lo hacía Don Robert por ti, ¿no? Sí. No, digo, la verdad con él llevo una excelente relación. O sea, si eres de los... de la gente de Chihuahua que has metido más goles en la Liga MX, tranquilamente, ¿no? Seguramente sí. Pues, ¿cuántos goles Don Robert no gritó con tu nombre, no? En esa época todos los del Guille, porque Don Robert sí iba a narrar en esa época al TEC. Ya en el BVA ya no fue. ¿Alguna vez hablaste eso con Don Robert? Sí. ¿De por qué no? De que sí iba a ir al BBVA o cómo se veía o algo. Fíjate que en algunas de las últimas ocasiones que fue al TEC, ya le empezaron a gritar cosas. Entonces él se molestaba mucho. ¿Qué tema para Don Robert? Digo, bueno, ya habíamos despedido, pero ¿qué tema para Don Robert? Y creo que es algo que afortunadamente en el Estadio de Rayados es más fácil. Que a su edad seguía yendo a narrar a los estadios y lo que tenía que caminar para llegar al palco, ¿no? O sea, a mí me tocó, en el TEC no me tocó verlo tanto, subir el famoso caracol que llevaba a la zona de especial, que era donde estaban los palcos de transmisión. Arriba, pero pues era un camino larguísimo, ¿no? Y él era ya cuando él iba a narrar, pues ella era una persona grande y el TEC no tenía ningún elevador, no digo para él, sino para una persona de la tercera edad, ¿no? Digo, por fortuna en el Gigante de Acero la experiencia cambió, pero digo, bueno, ahora es una leyenda Don Robert, ¿no? Pero si la gente supiera todo lo que tenía que hacer él para ir a narrar a Rayados o para ir a narrar a Tigres, se quedarían con la boca abierta, ¿estás de acuerdo? Sí, vuelvo a lo que te dije antes. La gente se quedó con la imagen del personaje. Pero la persona hacía ese esfuerzo extraordinario, no nomás en eso, en todo. En todo lo que hacía, era una persona muy profesional. Si el programa empezaba a las 2 de la tarde, él a la 1:30 estaba sentado, maquillado, microfoneado y listo para empezar, media hora antes. No es fácil encontrar gente tan profesional y tan entregada a su carrera como él, ¿no? No, la verdad que no. Y ahora menos, los chavos. Ya va a tocar lidiar con otra generación. No, ya estamos lidiando con ellos. Pero bueno, como te dije antes, todo cambia, todo evoluciona y hay que adaptarnos. Ingeniero Franco, hay un tema que antes era cada clásico y ahora es cada semana. ¿Cómo se da eso de ligar
el fútbol con el programa que más impacto tiene, porque bueno, pues obviamente es Telediario, es la información del día a día. ¿Cómo lograron que, a ver, de repente el tema estelar no sea un accidente, o sea la nota de un político, o sea la nota que está moviendo Nuevo León? Pues se puede estar quemando el Cerro de la Silla, se puede estar cayendo el Cerro de la Silla, y la gente está más al pendiente de cómo reacciona Luis Carlos o cómo reacciona María Julia a lo que pasó el fin de semana en el fútbol. Es consecuencia de la pasión de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y de la pasión de los personajes. La licenciada es... Hay tigres y aficionados a tigres y arribita está ella, o sea, es real. Sí, no, digo, sí, es muy fácil ver en la calle porque siempre en su camioneta pone un tigre gigante así en el vidrio trasero, ¿no? Entonces sabes que ahí va María Julia. Y los Carlos también, digo, apasionados los dos, y tú tienes amigos tigres y seguramente discuten de esto. Bueno, pues ellos empezaron a discutir y fue subiendo el tono, y pues ya es una tradición que cuando pasa algo, ya sea uno gana o uno pierde, desde el domingo se están planeando qué vamos a hacer mañana, ¿no? Entonces, creo que la mejor fue aquella de la Monster Truck, cuando va la licenciada y destruye el carro de Luis Carlos y todo esto, ¿no? Pero es muy divertido. ¿Les preocupa hasta cierto punto que la gente pueda opinar? Digo, al principio era como que la gente no entendía, ¿verdad? El tema del show. A ver, una cosa es hacer show y otra cosa es dar las noticias. La gente como que no podía entender o separar que sí son las mismas personas, pero una cosa es la información y otra cosa es hacerte atractivo también a la hora de la comida, ¿no? Acuérdate que hemos mencionado varias veces la palabra evolución. Uh-huh. Ya la gente no quiere ver un noticiero de una persona maquillada, con corbata, con saco, leyendo un prompter. No, quiere saber realmente qué está pasando. Uh-huh. Y quiere esa cercanía. Y quiere que le informes qué pasa en su ciudad. Uh-huh. No nomás las cosas malas, las buenas, las deportivas. Uh-huh. Que te muestre algo de comer. O sea, que sea una compañía más allá de un noticiero, ¿no? Uh-huh. O sea, somos un informativo. Somos un acompañamiento, uh-huh, más que un noticiero. Y eso les ha ido muy bien, ¿no? Es lo que la gente quiere ver. Digo, hoy la gente... ¿Cómo son las cosas, no? Y cómo cambian las audiencias, también lo has platicado. Antes la gente, a ver qué dice el viejo ahora, ¿no? Sí. Y ahora es, a ver qué dice Luis Carlos o a ver qué dice María Julia, ¿no? La licenciada, sí. La licenciada, es correcto. Se va a enojar. Ajá. Digo, bueno, ojalá y algún día venga con nosotros Luis Carlos para platicar de eso. Pero ha sido algo... ¿Te sorprende que la gente ya está esperando? Seguramente les han de llegar miles de mensajes cuando apenas acaba un partido y la gente ya está pensando en qué es lo que va... o cómo van a reaccionar, ¿no? No, desde el lunes pasado le estaban poniendo en redes que qué cruel era, que cómo era mala con Luis Carlos. Entonces ya Luis, mucha gente lo ve como víctima también, ¿no? Uh-huh. Pero te digo, todo es parte del show. Que lo vean como víctima también es culpa de los jugadores de Rayados, ¿estás de acuerdo? Todo es toda su culpa. Porque si fue al revés, la víctima hubiera sido la licenciada. ¿Quién crees que sea más cruel? La licenciada. ¿Seguro? Sí. Dicen que el Rayado es más cruel en la carrilla. Hay una excepción, ¿no? Sí, somos bien cadillos. Sí. Pero ¿estás de acuerdo que el equipo que apoya a María Julia también es muy cruel? Sí. Pero afortunadamente todos mejores diseñadores gráficos nosotros, porque cuando ves la calidad de memes son infinitamente superiores los de Rayados atacando a los Tigres que al revés. Inge, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Esta es su casa, Zona Rayada, y ojalá y después tengamos la oportunidad de platicar de más cosas del equipo de tus amores. Igualmente. Gracias. Amigos, un podcast más de Zona Rayada. Los esperamos en la próxima edición en YouTube, Spotify o en la plataforma que ustedes estén al pendiente. Gracias.